Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy día trabajaremos ya con otros temas, vamos a enfocarnos en otros temas, en los gráficos lineales y de barras. Pero ¿para qué sirven estos gráficos o estos diagramas, no? Estos diagramas en realidad son una forma de representar datos, de representar valores, una forma de entender mejor. Si nos enfocamos un poco en esto, en realidad todos los gráficos lineales o de barras, o incluso los gráficos circulares, que eso los veremos más adelante, se utilizan para expresar cantidades. Y esto nosotros, bueno, nosotros los hemos visto capaz en empresas cuando expresan, por ejemplo, sus ganancias, ya sea durante meses o durante años, es decir, en un tiempo prudencial y por cantidades, ¿no? Este tipo de gráficos lineales siempre se trabaja en que se trabaja en ejes de abscisas y ejes de ordenadas, es decir, en un plano cartesiano. Como podemos observar, los diagramas lineales lo trabajamos en un plano cartesiano, obviamente en el primer cuadrante, donde todos los valores son positivos, donde el eje de las abscisas van a ser los años y el eje de las ordenadas van a ser los millones, es decir, el dinero. Ahora, como les vuelvo a explicar, en estos diagramas nosotros vamos a interpretar la relación entre dos datos, los cuales nos van a indicar cantidades. Por ejemplo, en este caso es la exportación de toneladas de metal, es decir, cobre, ¿ya? La exportación del cobre. Ahora, nos indica el número o incremento de exportación de cobre en estos últimos años debido a muy probablemente el requerimiento de países asiáticos. Por si no lo sabían, el país que más cobre compra en el mundo es China y al país que más se lo compran es a Chile. Chile es el mayor productor de cobre en el mundo. Perú está en tercer lugar, me parece, o en cuarto lugar. Ya, pero obviamente como Perú también tiene mucho cobre que exportar, también China le compra a este país, ¿no? Y obviamente las cantidades han ido en aumento desde el año 2009 hasta el año 2013. Profesor, pero ¿cuánto habrá aumentado? Vamos a ir observando los datos y dependiendo de los datos nosotros vamos a ir analizando. En el 2009 dice que nos han comprado o hemos exportado, hemos vendido, mejor dicho, 20 millones de soles. En el 2010 son 30 millones de soles. En el 2011 tuvo un crecimiento muy grande, hasta 50 millones de soles. En el 2012 hubo una baja a 40 millones de soles y en el 2013 volvió a aumentar hasta 60 millones de soles. Entonces, si nosotros analizamos todos estos datos, vamos a poder entender lo siguiente. En estos diagramas vemos que existen aumentos o disminuciones, ya sea por distintos factores. Por ejemplo, si aquí hablamos de ventas de cobre o exportación de cobre en millones de soles, nosotros podemos decir de que uno de los factores en la cual haya disminuido puede haber sido un problema económico mundial. Capaz un problema económico mundial haya hecho de que los países dejen de invertir tanto dinero, pues, ¿no? O que China deje de comprar tanto cobre al Perú. De ahí no veo otro motivo, porque si los países mientras más van creciendo, más necesidad de cobre van a tener, en realidad la exportación debería aumentar y jamás disminuir. Continuamos. Ahora, en el diagrama de barras también es similar. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Interpretar cantidades. Dice, tienen la misma función que los diagramas lineales. Obviamente, el de ayudarnos a interpretar situaciones estadísticas. En realidad, todo esto está relacionado con la estadística. Profesor, pero ¿cómo? A ver, otro ejemplo, ya que no sea con metales ni que sea con millones de soles. Otro ejemplo que usted quiera poner, ya. Mire, por ejemplo, nosotros podemos poner en estadísticas cuántos accidentes ocurren por año. Pero si queremos ser más específicos, ¿cuántos accidentes de auto, solamente de auto, no de moto, de auto ocurren por año? Entonces, siendo específicos, ahí nosotros trabajamos con estadísticas. En el 2010 ocurrieron, no sé, 15.000 accidentes de auto en el Perú. En el 2011 ocurrió 11.000, bajó, supongamos. En el 2012 volvió a subir. Entonces,
Estos datos nos ayudan a qué? A que nosotros podamos entender, a que nosotros podamos analizarlos, a que nosotros podamos ver qué factores influyen tanto a la baja como al aumento de una situación, ya sea que hablemos de exportación, ya sea que nosotros hablemos de accidentes, ya sea que nosotros hablemos de natalidad. ¿Qué significa natalidad? Los nacimientos, ya sea que nosotros hablemos de mortalidad. Por ejemplo, supongamos de que todos los años normalmente mueren 10.000 personas al año por cualquier tema. Ahí están involucrados los accidentes, están involucrados las muertes naturales, están involucrados cualquier tipo de evento que haya hecho que mueran personas, asesinatos, etcétera. Pero mueren 10.000 personas al año, aproximadamente. O ponen parámetros, de 10.000 a 15.000 personas al año mueren, todos los años. Profesor, pero este año ha ocurrido un evento alterno. ¿Cuál ha sido? El coronavirus. Entonces nosotros podríamos decir, este año en particular ya no va a ser de 10.000 a 15.000. Podría aumentar hasta 25.000, hasta 30.000. Pero obviamente esta alza de mortalidad se debe a un evento externo, que es un virus o una pandemia mundial, pues, ¿no? Entonces, pero estos datos nosotros los analizamos y los tenemos en cuenta. Siempre es importante analizar los datos. Para eso existen los gráficos lineales de barras o los circulares que veremos en la próxima clase. Entonces, continuamos. En la exportación de toneladas de metal cobre, se utiliza lo mismo, el diagrama de barras. 2009, lo mismo, 20 millones. 2010, lo mismo. Entonces, ambos gráficos, interpretados adecuadamente, nos sirven para ¿qué? Para obtener valiosas conclusiones y gracias a ellos tomar decisiones más correctas y coherentes. Profesor, ¿por qué usted me dice de que esto me va a servir para tomar decisiones? Simple razón. Nosotros vamos viendo el aumento de millones de soles todos los años. Obviamente para eso nosotros tenemos que analizar todos los factores. ¿A qué se debe el aumento? ¿Cómo va la situación en China? Profesor, pero en el 2012 hubo una baja. Supongamos que en el 2012 China cambiaba de gobierno. Supongamos que en el 2012 China cambiaba de presidente. Cuando cambió de presidente hubo una baja. Entonces yo ahí analizo y yo digo, bueno, está pronto a cambiar de presidente. Entonces este año, yo sé que va a haber una baja, me preparo para eso. Me preparo. Esto no solamente se puede analizar por años, también por meses. Supongamos que ustedes son vendedores, ya, pero vienen vendiendo durante varios años. Entonces ustedes analizan sus 3 primeros años de venta. Profesor, en mis 3 primeros años de venta de celulares, por ejemplo, yo he visto que los meses de febrero, marzo, abril son bajísimos. En cambio, los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre puedo vender el triple de lo que vendo en esos meses bajos. Entonces, ¿qué hago? Si ustedes ya ven que eso sucede durante 2 años o hasta 3 años consecutivos, ya tienen datos certeros de cómo va a ser el próximo año. Entonces ustedes analizan y dicen, bueno, me preparo para el próximo año, estoy en enero y yo digo, bueno, yo sé que febrero, marzo y abril es bajísimo, no invierto. Yo sé que octubre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre son buenísimos, invierto más. Para eso son estos datos. Para eso es la estadística. Nos sirve como recomendación para saber cuándo invertir o cuándo no, en el caso de que sea dinero y negocios, que normalmente estos gráficos se utilizan para negocios. En el caso de que simplemente sea estadística, también nos sirve para prepararnos para eso. Nosotros sabemos cuánta mortalidad, cuánta natalidad puede existir. Continuamos. Entonces, en este gráfico me dicen, el gráfico nos muestra la asistencia durante la semana de los trabajadores a cierta empresa. Y esto es un dato bien interesante. Yo sé que los días lunes solamente asisten 440 personas. Los días martes, 480. Los días miércoles es donde más asisten. 560, perdón. Los días jueves, 520. Los días viernes,
420 y los días sábados 360. Profesor, pero si usted ya tiene estos datos y usted fuera un ejemplo, si ustedes fueran los dueños de la empresa, ¿qué podrían hacer? Fácilmente analizarían y dirían descuentos para los viernes y sábado a la persona que falte, a cualquier trabajador que falte. Porque son los días donde tienes menos asistencia. Simplemente por eso. Entonces, eso es un análisis, chicos. Ahora, las preguntas, bueno, son muy sencillas. ¿Qué día hay mayor asistencia de trabajadores? Simplemente el miércoles, ese es el día. No me piden la cantidad. ¿Y qué día hay menos? Pues el día sábado, ¿no? Entonces, simplemente aquí completar miércoles y la otra respuesta es sábado. Sábado. Nada más. Continuamos. ¿Cuántas asistencias se verifican en total durante toda la semana? Profesor, ¿cómo haría toda la asistencia total? Sumar todos los valores. Pues. En este caso, tendríamos que sumar 440 más 480 más 560 más 520 más 420 y más 360. Que al final todo eso me daría 2780. Profesor, ¿y cómo calculo el promedio de asistencia por día durante toda la semana? Ya. Bueno, yo sé que todos ustedes llevan el curso de aritmética, así que se acordarán de una clase en particular, la clase de promedios, donde se sabe que tenemos el promedio aritmético, promedio geométrico, armónico y ponderado. Creo que esos cuatro han aprendido. Pero ustedes recordarán que cuando me piden el promedio, solamente el promedio, no aumentan otra palabra, se refiere al promedio aritmético. Entonces, si me dicen cuál es el promedio de asistencia por día durante toda la semana, primero hay que saber cuánta asistencia hay en total. Profesor, pero yo ya sé cuánta asistencia hay en total. Aquí está. Y luego tendremos que dividirlo entre cuántos días están trabajando. No me vayan a decir 7, profesor, pero la semana tiene 7. Sí, pero los 7 días no se están trabajando. Solamente se trabajan 6. Por lo tanto, nosotros diríamos 2780 entre 6. Entonces, ¿cuál es el promedio de asistencia aproximada? Aproximada es 463 personas. Aunque si queremos ser más exactos, pero recordemos que esto es en personas, así que no debería haber decimal. Esto es un aproximado. Pero en realidad, si quisiéramos ser más exactos, debería ser 46,3 periódico. ¿Ya? Pero como me piden el promedio de asistencia, es decir, el promedio de personas, tienen que ser 463 trabajadores. Es decir, 463, 463, 463 y así sucesivamente. Y en algún caso tiene que ser 464, pues no, porque está ese coma 3 decimal. Ese coma 3 periódico, perdón. Continuamos. El gráfico 2 dice, el gráfico 2 nos muestra la variación del precio de un televisor durante 6 meses. Entonces, ¿cuánto ha ido aumentando, disminuyendo el televisor durante estos 6 meses? Aquí lo podemos observar mejor. Tenemos que en mayo costaba 500, wow, en junio tuvo un aumento de 300 soles, cuesta 800 ahora. En julio, perfecto, cuesta solamente 600, en agosto cuesta 700, en septiembre cuesta 900 y en octubre cuesta 1000. Ha tenido aumentos y bajas. ¿En qué periodo mensual, dice mensual,
el aumento en el precio fue mayor. Obviamente, si nosotros vemos mensual, ¿dónde fue mayor? En octubre, pues, ¿no? El más alto, 1000, a comparación del resto. ¿En qué periodo mensual la disminución en el precio fue menor? La disminución en el precio fue menor. Entonces, si nosotros observamos, como me preguntan de la disminución, se refiere cuánto bajó, ¿no? Obviamente, ¿en qué meses fue? Fue en el mes de julio, ¿cierto? Ahora, también me preguntan cuál fue el precio, perdón, aquí hay que poner julio. Julio. El que sigue. ¿Cuál fue el precio promedio entre junio y septiembre? Entre junio y septiembre están todos estos meses. Es decir, 1, 2, 3, 4 meses, profesor. Entre junio y septiembre, ¿cuál ha sido el precio promedio? Profesor, ¿cómo calculamos el promedio? Recuerden, el promedio es el promedio aritmético, nada más. Y sumamos todos los valores. En junio, ¿cuánto fue? 800, profesor. En julio, ¿cuánto fue? 600, profesor. En agosto, ¿cuánto fue? 700, profesor. Y en septiembre, ¿cuánto fue? 900, profesor. Es decir, 3000. ¿Pero cuántos meses? 4 meses. Es decir, ¿cuál es el precio promedio? 700. Continuamos. ¿En qué periodo mensual la variación porcentual del precio fue mayor? ¿En qué periodo mensual la variación porcentual del precio fue mayor? Es decir, ¿qué es lo que me preguntan aquí? ¿En qué meses ha aumentado o disminuido mayor cantidad? Eso es lo que me preguntan. ¿En qué periodo mensual la variación porcentual del precio fue mayor? Miren, desde mayo hasta junio ha aumentado en 300. Es donde más ha aumentado, pero lo vamos a analizar aquí abajito como variación porcentual o aquí, como variación porcentual para que ustedes entiendan. En mayo yo voy a decir que tengo 500. Creo que eso todos lo saben. Profesor, este 500 obviamente va a ser mi valor actual. Profesor, ¿este 500 no será como mi 100%? Sí, porque eso es lo que me cuesta en mayo. Es decir, en mayo, este 500 obviamente es el 100%. Profesor, pero de mayo a junio, en junio, el valor ya no va a ser 500, va a ser 800. ¿Y este 800 qué porcentaje será? ¡Ah! Profesor, yo me acuerdo de esto, regla de tres simple, sencilla, ya lo hemos trabajado 1.000.000 de veces, se multiplica en aspa y listo, ¿no? 500 por X es igual a 800 por 100. Si ustedes quieren, lo hacemos por acá, donde diga X es igual. 800 por 100 es 8. 80.000, ¿cierto? Simplemente se le agregan los dos ceros aquí, ya, no se olviden. Entre 500. ¿Cuánto vale X? Obviamente en este caso vamos a trabajar de una manera sencilla, simplemente tendríamos que dividir 80.000 entre 500 que me da 160. Profesor, eso significa que X es 160%. Dígame, ¿cuánto aumentó? Así, analizándolo nada más. ¿Cuánto aumentó? Profesor, aumentó un 60%. Wow.
¿Se dan cuenta? Es en el único caso donde aumenta el 60%. Es en el único caso. Porque si nosotros vemos desde 800 hasta 600, ha disminuido, pero no ha disminuido el 50%. Si hubiera disminuido el 50%, sería 400 por acá. De 800, el 50% es 400. De 600 a 700 tampoco, la variación porcentual ha sido poca. De 700 a 900 también, y de 900 a 1000 también. Entonces, ¿en qué meses la variación porcentual del precio fue mayor? En los meses de mayo y junio, que el valor tuvo un incremento del 60%, no del 160, del 60 nada más, porque el 100 ya está aquí. Tuvo un incremento del 60% entre los meses de mayo y junio. Entonces, chicos, así vamos a ir analizando todo el resto de ejercicios en la clase de Zoom que luego vamos a tener. Bueno, chicos, eso sería todo. Yo me despido y nos vemos en la clase. Cuídense. Jóvenes, ¿se entendió? Buenos días. Jóvenes, buenos días. Chicos, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí se le escucha. Ya. Se entendió la clase, ¿verdad? De aumentos y disminuciones en porcentuales, promedios y, bueno, gráfica lineal y gráfica de barras, ¿correcto? Vamos a hacer algunos problemitas que están en su libro, ¿sí? Parecidos a lo que el profesor ha hecho en clase. Dice, en el gráfico se muestra el precio del zinc en dólares por toneladas de enero 2001 a enero 2002. Bueno, acá debe ser de enero 2019, ¿no? Está mal, ¿no? A enero 2020. Ahí corrijan ya, por favor. Ya está. La pregunta es, ¿cuánto disminuyó el precio de la tonelada de zinc si en enero 2009 a enero 2020? ¿En cuánto disminuyó? Bueno, para saber en cuánto disminuyó de enero 2019, yo diré, ¿no? Profe, enero 2019, el precio de cada tonelada era de cuánto? $100. Bueno, esto me imagino que está en millones, ¿no? Ya. En cambio, en enero 2020, según la gráfica, ¿el precio cuánto es? A ver, en enero el precio es de 100. En enero 2020 el precio es de 40, decimos, ¿no? Ahí está, $40. ¿En cuánto disminuyó? O sea, ¿cuánto es lo que está disminuyendo? Bueno, rápidamente nos damos cuenta que es menos 60, ¿o no? Eso significa que disminuye. $60. Y esa es la respuesta. A ver, no sé quién está entrando tarde. Rubén.
¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachos? Sí, profesor. Ya. Ahora me está pidiendo, bueno, acá también otra vez hay que corregir, es 2019 al 2020, ¿ya? ¿Cuál fue la variación porcentual del zinc de junio, de junio a septiembre, dice? A ver, de junio es 60, a septiembre es 50. ¿Cuánto ha variado? Bueno, rápidamente nos damos cuenta que disminuye 10, ¿sí o no? Entonces, la variación porcentual es igual a ¿quién? A ver, profesor, siempre es de junio a septiembre, entonces sería el mes de septiembre a junio es la variación porcentual sería así, ¿no? Varía 10 de cuánto? De 60, ¿no? Y todo eso multiplicado por el 100%. ¿Por qué multiplico por el 100% para convertir a porcentaje esa variación porcentual? ¿Ya? ¿Qué hacemos ahí, chicos? Bueno, simplificamos. Un 0 con un 0 se va. Podré sacar mitad, ¿correcto? Mitad sale 3, mitad sale 50. 50 tercios, ¿cuál será esa variación porcentual? 5 entre 3 es 1, sobra 2. 2 y 6, 2 y 0 sale 20, 20 entre 3 sale 6, ¿no? 16.6. Sobra 2, 16,6 periódico puro por ciento. La pregunta es, ¿aumenta o disminuye? A ver, fíjate. De 60 a 50, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces decimos, ¿no? Profesor, disminuye. Disminuye. ¿Cuánto? El 16,6%. Y esa es la respuesta. ¿Se entendió? Sí. Ya. Captura, por favor. ¿Le puedo pasar al siguiente?
Ya, pasemos al siguiente. En el gráfico se muestra el número de empresas aceptadas al programa de reconstrucción patrimonial. ¿Cuál es la razón en el número de solicitudes recibidas en el año 2018 con respecto a los del año 2016? O sea, me está pidiendo la razón entre el número de solicitudes recibidas en el año 2018, entonces proyecta 1600, 2018, con respecto al año 2016. 2016 proyecta 800. Ya. ¿Cuál es la razón entre el número de solicitudes recibidas? Tú sabes que la palabra razón viene a ser la división. Entre el número de solicitudes recibidas en el 2018, que sería 1600, con respecto a las recibidas en el 2016, que sería 800. Esa razón es igual a 2. La respuesta. Ahora un alumno se preguntará, ¿no? Profe, ¿y por qué no resta? La razón también es una resta. Claro, pero ahí tendría que decirte la razón aritmética, ¿no? El problema tendría que decirte la razón aritmética. ¿Cuál es la razón aritmética? Ahí restarías. Cuando te dice razón a secas, razón solamente, significa división. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Ya. Pasemos al siguiente. El gráfico muestra, dice, la ganancia de una empresa en miles de soles en 5 años. ¿En qué año se registró el mayor incremento porcentual? A ver, el mayor incremento porcentual. Bueno, rápidamente te das cuenta que acá está disminuyendo, disminuye, acá está disminuyendo, pero sin embargo aquí está aumentando y aquí aumenta más todavía. Entonces, esto es un aumento, en cambio el otro es una disminución. A ti te pregunta en qué año aumenta más, ¿no? O en qué año se registró el mayor incremento, dice, ¿no? ¿En qué año se registró el mayor incremento porcentual? Bueno, si te das cuenta, del 2018 al 2019 aumenta. ¿En cuánto aumenta? De 40 a 60. Profesor, aumenta, acá decimos, ¿no? Se observa que aumenta en 20. Aumenta en 20, pero ese es en cantidad. A ti te pide el aumento porcentual. ¿Cómo se calcula el aumento porcentual? El porcentaje se calcula así. Es el aumento entre la cantidad inicial y todo eso por el 100%. Con esto sería la fórmula para yo poder calcular el aumento porcentual. Bueno, al inicio, ¿cuánto fue el aumento? La cantidad inicial fue 40. Profesor, al inicio, la cantidad inicial es de 40. ¿Y cuánto fue el aumento? Bueno, de 40 a 60 aumentó 20. Pero si tú quieres saber cuánto es eso en porcentajes, multiplícalo por el 100%. Y ahí estarías calculando el aumento porcentual. Bueno, lo primero que se me ocurre es sacar mitad 1, mitad, perdón, venteaba 1, venteaba 2. Luego sacar mitad del 100, 50. Por lo tanto, diré que el aumento porcentual será del
50%. ¿Pero en qué año? Ah, ya, aumentó en el año 2019. Y esa sería la respuesta. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿por qué no sería 2018? Porque en 2018 todavía no ha aumentado, pues. El aumento se dio en el 2019. En el 2018 es el inicio. Desde ahí calculas el porcentaje. Del 2018 al 2019 aumentó en 20. ¿20 de cuánto? De 40. Eso se equivale al 50%. O sea, aumentó en el 50%. 40 más 20, 60. Ahí está el aumento. ¿Y en qué año aumentó el mayor porcentaje? En el 2019. Ahí aumentó. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Vamos a los problemitas. ¿Ah? En el gráfico se muestra, dice, el precio del zinc en dólares y en toneladas, de enero 2018 a enero 2019. ¿Cuál es el precio promedio de enero 2018 a enero 2019 tomando en cuenta los valores del gráfico? Bueno, todos sabemos que el promedio se calcula como la suma de datos entre el número de datos. Así calculamos promedio. ¿Ya? Entonces decimos, profesor, el promedio entonces será igual. Primero fue 100, luego fue 80, luego fue 60, luego fue 50 y finalmente es 40. Todo eso es entre cuántos años, ¿ah? Bueno, entre cuántos meses. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya, entonces a todo lo divido entre 5. Y así calcula el promedio. A ver, sale 100, 200, 310. 62. Esa es la respuesta. Del gráfico de la pregunta 1, ¿cuál fue la variación porcentual en el zinc de enero 2018 a enero 2019? Bueno, tú sabes que la variación porcentual, triángulo significa variación porcentual, ¿ya? Se calcula así. Es cantidad final menos cantidad inicial sobre cantidad inicial multiplicado por el 100%. Así calculamos la famosa variación porcentual. Entonces, a mí me están preguntando cuánto es esa variación porcentual. Recuerda que el triangulito significa variación. Bueno, la variación porcentual, profesor, será, a ver, de enero 2018 a enero 2019. Enero 2018 es 100 y enero 2019 es 40. Entonces, cantidad final, 40. Cantidad inicial, 100.
O sea, la cantidad inicial es 100, multiplicado por el 100%. Profe, eso significa que el 100 de arriba con el 100 de abajo se va. Y te quedaría la resta de 40,60. Por lo tanto, la variación sensorial sería menos el 60%. ¿Qué significa este signo menos? Que disminuyó. En 60%. O sea, ¿qué pasó? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Cuánto disminuye? En 60%. Y lógico, ¿no? De la gráfica nos damos cuenta que cada año está disminuyendo, ¿no? Cada año está disminuyendo. ¿Ahora sí se entendió? Profesor, Sí. en la 1 no sale 310, sale 330. A ver. 60, 200, 330. Sí, tienes razón. Sale 66. Sí, correcto. Muy bien. Si te piden graficar el promedio, ¿qué harías? Ah, ya, más o menos estaría por aquí, ¿no? Ahí estaría el promedio. 66. Y está entre el más alto y el más bajo, bueno, casi al medio. Por eso se llama promedio, pues. ¿Ya puedo pasar al siguiente, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Del gráfico de la pregunta 1, si en enero de 2019 y a marzo, en ese mismo año, el precio del zinc disminuyó en el 20%, ¿cuánto fue el precio en toneladas del zinc en marzo de 2019? A ver. Me dice que de enero a marzo, ¿no? Del gráfico de la pregunta 1, si en enero de 2019 a marzo el precio del zinc disminuyó en un 20%. A ver, vamos por partes. Profesor, nosotros sabemos, la gráfica se representa de esta manera. Tenemos enero 2019 y usted me está diciendo marzo 2019. Dice que el precio del zinc disminuyó. Pero ¿cuánto era el precio del zinc en enero? Era de 40 toneladas. O 40, ¿sí o no? Y no sé exactamente cuánto será en marzo, pero lo que sí sé es que el precio del zinc disminuye. Por dato, me está diciendo que el precio del zinc disminuye ¿en cuánto? En un 20%. ¿Sí o no? Si el precio del zinc disminuyó en un 20%, ¿cuál fue el precio de la tonelada del zinc? Entonces yo te pregunto, ¿no? A ti te están preguntando cuál fue el precio de la tonelada del zinc. Esto te preguntan.
¿Cuánto vale ese precio? Entonces, lo primero que yo te diría a ti es, ¿cuánto sería el 20%? O sea, tienes que calcular, calculamos el 20% de 40, pues, ¿no? Bueno, un alumno diría, profesor, 20% se escribe 20 entre 100, multiplicado por 40, se simplifica, ¿no? 20ava 1, 20ava 5. Quinta 1, quinta 8. Entonces, ¿cuánto vale el 20% de 40? Vale 8. Entonces, ¿en cuánto disminuye el precio del zinc? En 8. Por lo tanto, ¿no? Decimos, ¿no? Por lo tanto, X va a ser igual a 40 menos 8. ¿Cuánto sería X entonces? 32. Y esta sería la respuesta. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya. Sí. En el gráfico dice el número de empresas, bueno, ¿cuáles de las solicitudes más se recibió en el 2018 con respecto al 2019? Allá, ¿cuánto más se recibió en el 2018? Bueno, 2018 se recibió 1.600, 2019 se recibió 1.400. ¿Cuántos más? ¿Cuánto más? Se están preguntando, ¿no? ¿Cuántas solicitudes más? Ya pues, ¿no? Entonces se sabe que 1.400 sumado con X te tiene que dar 1.600. Entonces, ¿cuánto más se recibió? Fácil. Pasa a restar y la respuesta es 200 más. 200 más se recibió. ¿Se entendió? Sí. Chicos, ¿se entendió? ¿Cuánto más se recibió? Dice, bueno, ya pues de 1.400 a 1.600, 200 más. La respuesta. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profesor. Ya. ¿Puedo pasar al siguiente? Ya, pasamos al siguiente. Del gráfico de la pregunta 4, ¿cuántas solicitudes se han recibido en los 5 años? Allá, en los 5 años, ¿cuántas solicitudes se han recibido? Te pide el total, pues, ¿no? Te pide el total. Entonces, vamos por partes. A ver, en el 2015 son 400. 2016 son 800. 2017 son 1.100. 2018 son 1.600.
y 2019 son 1.400. ¿Cuántas solicitudes se han recibido? La suma, pues, ¿no? Entonces decimos, ¿no? El total de solicitudes se calcula mediante la suma. 400 más 800 más 1.100 más 1.600 más 1.400. Bueno, sumamos. Hasta aquí sale 1.200. Hasta aquí sale 3.000 más 1.100. Hasta aquí sale 2.300. Y ellos dos saldría 5.300. El total. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Luego te están preguntando qué porcentaje representa las solicitudes recibidas en el 2018 respecto al total de solicitudes recibidas en los 5 años. Cuidado, que este es el total de ¿cuánto tiempo? De los 5 años. Y te están preguntando a ti qué porcentaje, bueno, el porcentaje se calcula así, ¿no? Es la parte entre el todo multiplicado por el 100%. Ya, esto nosotros sabemos. Vamos a la pregunta. Me preguntan el porcentaje. 2018, ¿cuánto recibe? 1.600. 1.600. Recuerda que esto es lo que recibe en el 2018. El total ya lo calculé. ¿Cuánto es? Bueno, el total es 5.300. Y para que esto salga en porcentaje tienes que multiplicarlo por el 100%, ¿no? Como está en la fórmula. La parte entre el todo. Este es el total. Obviamente de los 5 años, ¿no? Bueno, lo primero que se me ocurre, profesor, es simplificar. 2 ceros con 2 ceros se van. Te saldría 1.600 entre 53. Ya, eso resulta, a ver chicos, ¿cuánto es 1.600 entre 53? 30.1. 30.18. 30.18%. Esta sería tu respuesta. Siempre cuando se trate de decimales debes acostumbrarte a darlo con 2 decimales como mínimo. ¿Ya? Siempre es con 2 decimales. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, pasamos al siguiente. El gráfico se muestra la tasa de desempleo en el porcentaje de los 10 primeros meses del 2018. ¿Ya? ¿En qué mes
¿en qué meses la tasa de desempleo bajó? En los 10 primeros meses, dice, ¿no? Bueno, ¿en qué meses la tasa de desempleo bajó? Bueno, el único tramo en que veo que la tasa de desempleo baja es este, ¿no? ¿Sí o no? Porque aquí, en este tramo, se mantuvo igual. Aquí aumenta. Aquí aumenta. Aquí es igual. Aumenta. Igual. Y aumenta. El único tramo en que la tasa de desempleo baja es en este tramo. Aquí, profesor, baja. ¿Sí o no? En cambio, en los otros aumenta. Y obviamente aquí se mantiene igual. Pero a ti te están preguntando en qué mes baja. Allá, la respuesta sería abril, mayo, ¿no? De abril y mayo. ¿En qué meses baja? En los meses de abril, mayo. En esos 2 meses. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya. En los demás meses aumenta o si no, se iguala. Luego dice, el gráfico muestra la venta de la tienda de artefactos en cuánto aumentó las ventas de los artículos de 2018 a 2019 en miles de dólares. Del 2018 al 2019. O sea, esto te está pidiendo. O sea, ¿en cuánto aumentó? Fácil, bueno. De 50 a 80 aumentó en 30. ¿Pero te piden porcentaje? No, no. ¿Te piden cuánto aumentó? Fácil, pues, profe. Aumentó en 30. Así de rápido. Profe, si me hubiera pedido porcentaje, allá. Si te hubiera pedido porcentaje, entonces la variación porcentual, ¿cómo se calcula? Cantidad final menos cantidad inicial entre cantidad inicial multiplicado por el 100%. Así se calcula variación porcentual. No me pide, pero lo puedo calcular. Entonces, obviamente, la cantidad final es el último, pues, ¿no? A donde llega, o sea, 80. Cantidad inicial, 50. Entre la cantidad inicial, en este caso, ¿cuánto es? 50. Todo eso multiplicado por el 100%. Bueno, rápidamente, la variación porcentual será igual a ¿quién? Bueno, acá 50 sale 2. 30 por 2 saldría 60. ¿60 qué? 60%. Sale positivo. Ah, ya. Si sale positivo, significa que aumentó. Aumentó en 60%. Si me pidiera la respuesta en cuánto aumentó, la respuesta sería aumentó en 60%. Y si me dijera en cuánto aumentó, allá, aumentó en 30. O sea, este es el cuánto. ¿En cuánto aumentó? Y el otro es en qué porcentaje. Entonces son dos preguntas diferentes. Una es ¿en qué porcentaje aumentó? Ah, ya, aumentó en 60%. ¿En cuánto aumentó? Ah, ya, aumentó en 30%. ¿Se entendió? Ya, bueno, obviamente estamos hablando de miles de dólares, ¿no? Miles de dólares. Entonces la respuesta debe ser 30.000 dólares.
porque la respuesta está en miles de dólares. $30,000. En ese aumento. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Una cosa es que te pregunten en qué porcentaje aumentó o cuál es la variación porcentual, y otra cosa que te diga en qué cantidad, en cuánto aumentó. El cuánto es numérico, es un número. ¿En qué porcentaje? Es un porcentaje, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Ten cuidado. A ver. Bueno, no hay más, pero podemos seguir resolviendo. A ver, rápidamente. Vamos a resolver lo más difícil, ¿ya? Porque lo fácil es para ustedes. Y ahí están dos gráficas. Dice, ¿en qué promedio? ¿Cuál es el promedio de nota del número de alumnos? El promedio de nota. ¿Ya? De cada sección. O sea que hay 2 secciones. ¿Ya? A ver. Primero decimos lo siguiente. ¿Cómo calculamos número de alumnos o el total de alumnos? Bueno, el total de alumnos viene a ser la suma, bueno, sería 30 más 15 más 25 más 10. A ver, acá sale 40, 50, 80. Hay en total 80 alumnos. ¿Cómo calculas aquí el total de alumnos? Bueno, acá no es el total, acá es el promedio. El promedio de nota, ¿no? Acá son las secciones. Sección A, sección B, sección C, sección D. Y acá es el promedio de la sección A, el promedio de la sección B, el promedio de la sección C y el promedio de la sección D. Ya, el primero te pide el promedio de nota por cada sección. Bueno, tú sabes que el promedio, en este caso, como cada sección tiene diferentes promedios, estamos hablando de un promedio ponderado. ¿Y cómo se calcula el promedio ponderado? Así se llama. Promedio ponderado. Se calcula así. La sección A, ¿cuántos alumnos tiene? 30. ¿Cuánto es su promedio? 10. Será 30 por 10. La sección B, ¿cuántos alumnos son? 15. ¿Cuánto es su promedio? 16. Allá, será 15 por 16. 25 por cuánto? Por 18. 10 por cuánto? Por 12. Como tú quieres el promedio de nota, tienes que dividirlo entre el total de alumnos. Y el total de alumnos ya lo calculaste. ¿Cuánto vale? 80. Todo entre 80. Chicos, ¿cuánto vale el promedio ponderado, por favor? A ver, hagan un pequeño esfuerzo mental. Sería 30 por 10 más 15 por 16 más 25 por 18 más 10 por 12. Eso resulta 1110. Entre 80, eso resulta 13, perdón, 13,875. Ya, ese es el promedio.
Aproximadamente, ¿cuánto aproximas esto? Se aproxima a 14, ¿no? Entonces, aproximadamente 14. ¿De acuerdo? La otra forma que de repente te puede estar pidiendo es esta de acá. A ver, si no te pide el promedio ponderado, entonces te está pidiendo el promedio de las notas nada más. Entonces decimos, el promedio solamente de las notas será la suma de todas las notas entre el número de notas. Bueno, las notas están aquí. La primera nota es 10, la segunda 16, así, ¿no? Profesor, la primera nota es 10, la segunda es 16, la tercera nota es 18 y 12. 18 y 12. ¿Cuántas secciones son? Son 4 secciones, divides entre 4. ¿Cuánto sale esto? Ya tienes que sumar. 14. Sería 40, 50, ¿cuánto? A ver, 14 30, total. 40, 56. 56 entre 4. ¿Cuándo sale eso? 14. 14. Ahora sí, profesor, la respuesta es casita. Allá, no te pedían el promedio ponderado, sino lo que te estaban pidiendo es el promedio de las notas. Ahora, si te pide el promedio de alumnos, ya pues es más fácil, ¿no? El promedio de alumnos será, sumas todos los alumnos, que en este caso sería promedio, pero de alumnos ahora. Ya no son notas, sino ahora son alumnos. Y lo divides entre el total de secciones, pues, ¿no? Por cada sección, dice, ¿no? Entre el total de secciones, que son 4. Sería 30 más 15 más 25 y finalmente más 10. 80 entre 4. La respuesta sería 20. Y ya está. ¿Qué porcentaje representan los alumnos de la sección B respecto a la sección C? A ver, cuando te pidan el porcentaje de una sección, ¿no? De la sección, dice, ¿no? Sección B respecto de la sección C, a eso simplemente lo multiplicas por el 100%. Y así calculas el porcentaje. Entonces decimos, la sección B, ¿cuántos alumnos son? A ver, son 15. Y la sección C son 25. ¿Qué hacemos? 25 cuá sería 4. ¿Y cuánto sale 15 por 4? 60%. La respuesta sería avioncito. ¿Se entendió? Sí. O sea, uno te sirve para calcular promedio de notas, promedio de alumnos, ¿no? Uno es promedio de notas y el otro es promedio de alumnos. Profe, si me hubiera pedido promedio ponderado, ya se multiplican, bueno, se multiplican y se divide entre el total de alumnos. Eso se llama promedio ponderado. Yo pensé que te pedían eso, pero vi que no te pedían eso, ¿no? De frente te pedían los promedios de cada uno, por separado.
¿Se entendió? Ya. Ya, la tarea es para ustedes, chicos, ¿ah? ¿Ya? Ya, ahí nos quedamos, muchachos. Por favor, vean los videos que están en la plataforma, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo para el Global y para las tareas también. ¿Ya? Ahí nos quedamos, cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, profesor. Un favor, antes que se retiren, ¿alguien puede mandar la asistencia al grupo? ¿Alguien puede mandar la asistencia, por favor? Estoy con la tablet yo. ¿Sí? Ya, muy bien. Gracias, nos vemos, chao.